Prendemos el aire y arrancamos. ¿Se escucha bien? Bueno, lo veo a Leo, lo veo a Julián, gracias. Sí, se escucha perfecto. Gracias. Entonces, ya comparto pantalla y arrancamos. Vieron que subí las diapositivas de la clase pasada, ¿no? Bien. Mañana calculo que ya subo estas y cerramos este bloque. Ahora pongo para grabar, pero antes quería contarles que, bueno, no pudimos subirlas con Jorge. En realidad las tendría que subir Jorge, porque todavía no coordinamos para que me habilitara en la cuenta de Gmail para hacerlo desde mi compu. Pero ni bien eso suceda, ya sube todo y ya lo tienen para estudiar y hacer el resto de las cosas. Bueno, vamos a compartir. Compartimos la presentación. Vamos acá. Bueno, a ver. La dinámica de la clase pasada me encantó, así que interrumpen, tiran preguntas y vamos contestando y vamos resolviendo, que es la idea. Vamos a tratar de apretar la clase en 2 horas, por ahí un poquito menos, a ver si no compito tanto contra el partido que calculo en algún momento. O sea, aparecen las pantallas negras, los nombres, y después, bueno, quién sabe a quién le estaré hablando. En fin. Bueno, vamos a grabar y arrancamos. Recording in progress. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver la segunda parte del enfoque intertemporal de la cuenta corriente. Entonces, lo que hicimos la clase pasada fue trabajar con un país pequeño, vimos un modelo de dotación donde veíamos cómo se decidía, cómo era la corriente cuando tomábamos decisiones respecto del ahorro. Después incorporamos la parte de producción y lo que vimos fue qué pasaba con la cuenta corriente cuando existía la posibilidad de invertir en esta economía. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a considerar que tenemos un país grande. ¿Y un país grande en qué sentido? Un país es grande en la capacidad en que sus decisiones tienen la capacidad para afectar los precios de esta economía. Y en esta economía hay solamente un precio, que es la tasa de interés internacional. Entonces, ¿qué implicancias habíamos obtenido del modelo de dotaciones la clase pasada? Bueno, la primera respecto del ahorro era que los agentes lo que trataban de hacer era suavizar el consumo. Esto es, diferencia en el comercio intertemporal estaban explicadas por diferencias en los ingresos de uno u otro periodo. Entonces, teníamos 2 dotaciones, una del primer periodo, una del segundo periodo. La dirección del flujo comercial, del comercio intertemporal, es decir, iba a estar dado por la diferencia entre estas dotaciones. Si en el periodo 2 las dotaciones, el ingreso iba a ser mayor, entonces nuestro agente tenía incentivos a traer ese consumo futuro al presente para consumir en ambos periodos lo mismo. Como corolario de esto, si yo te parto de una situación absolutamente estable y por algún motivo tengo un shock en alguno de los 2 periodos, es decir, un shock temporario o un shock que afecta de manera diferente a uno u otro periodo, entonces yo lo que voy a tratar de hacer es mover recursos de un periodo al otro para tratar de suavizar el efecto en el consumo. El ejemplo que habíamos dado era qué pasaba cuando nosotros incorporábamos al presupuesto, al gobierno con un presupuesto equilibrado. Entonces, esta incorporación terminaba restando de los ingresos disponibles y lo que hacía era que cuando yo tenía un aumento de gasto público en el periodo 1, lo que sucedía era que parte de ese gasto
parte de esa caída en el consumo, producto de una reducción en el ingreso disponible, estaba atenuada por un déficit en la cuenta corriente, producto de que parte de los ingresos futuros o parte del shock en el ingreso presente, producto del gasto fiscal, era compensado por una reducción de los ingresos en el futuro. Entonces, el segundo punto es que los shocks permanentes no se ajustan. Es decir, si los ingresos de uno u otro y otro periodo varían en la misma proporción, entonces no voy a tener ningún ajuste en los consumos. Es decir, ambos consumos van a crecer o van a caer en la misma proporción, pero no va a cambiar la proporción entre ellos. Bien, y luego habíamos visto que el signo de la cuenta corriente estaba dado por las ventajas comparativas que tenía un país respecto del resto del mundo. Lo que habíamos dicho es que en una situación de autarquía, la diferencia entre la tasa de interés de autarquía y la tasa de interés internacional determinaba el flujo de comercio. Entonces, si yo estoy en un país donde la tasa de interés internacional está por debajo de la tasa de interés de autarquía, significa que una unidad de consumo en el periodo 1 en mi país es mucho más caro que una unidad de consumo en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque para yo poder consumir una unidad más en autarquía, tengo que pagar una tasa RA, que es una tasa más alta que la tasa R estrella. Entonces, en ese caso, como consumir en el periodo presente es caro respecto de consumir en el futuro, la economía tiene incentivos a importar consumo presente y exportar consumo futuro. Entonces, el signo de la cuenta corriente está dado por las ventajas comparativas en el comercio intertemporal que tienen los distintos países. Y ese es un resultado estándar de comercio internacional. Y luego lo que hemos visto, un poco para pinchar la discusión del punto de vista político, es que la magnitud de los déficits de cuenta corriente son irrelevantes. Bueno, esto era producto de lo simple que es este modelo, donde nosotros no tenemos ninguna dificultad en los términos contractuales. Es decir, piensen que cada uno de estos déficits es la acumulación o desacumulación de activos externos netos, que son documentos que deberían ser cumplibles o completables en un segundo periodo. Acá no tenemos problemas de riesgo de default ni nada. Además, comerciamos un solo bien, entonces no hay ningún tipo de costo de transacción entre endeudarse y repagar esa deuda. Bien, y desde el punto de vista del modelo de producción, lo que habíamos visto es que las implicancias la implicancia más importante es que una economía que tenga proyectos de inversión cuya tasa de interés, cuya tasa de retorno esté por encima de la tasa de interés internacional, entonces podía ser beneficiada porque la cuenta corriente le permitía incorporar recursos del resto del mundo a actividades que rindieran más que la tasa de interés internacional sin tener que sacrificar tantas unidades de consumo. Entonces, permitía mantener el consumo, pero a su vez aumentar la capacidad productiva del segundo periodo para repagar esa mayor deuda. Entonces, dado que el modelo era simple, habíamos logrado separar las decisiones de ahorro y de consumo. Esto, por los supuestos que
habíamos visto, ¿no?, que era un solo bien, que la tasa a la cual prestaba y tomaba prestado era la misma, en fin. Pero esta economía lograba separar las decisiones de ahorro y consumo. Entonces, en primer lugar, decidíamos cuál era el máximo la máxima riqueza que podía generar la economía, y después, una vez definida esa máxima riqueza, elegía dónde o qué canasta de consumo de periodo 1 y de periodo 2 elegir, valga la redundancia. Entonces, se aprovechaban todas las posibilidades de inversión sin sacrificar tanto consumo. Y nuevamente, el signo y la magnitud de los desequilibrios era irrelevante. Entonces, volvemos a la conclusión de política madre acá, que es el libre comercio o la desregulación del mercado de capitales. Es buenísimo porque lo que permite es el comercio intertemporal, y desde el punto de vista del ahorro permite que los agentes suavicen el consumo. Desde el punto de vista de la inversión, permite que los agentes puedan obtener rentas por inversiones que son más productivas que lo que está pagando la tasa de interés internacional. Entonces, aparecen oportunidades de inversión sin la necesidad de tener que sacrificar tanto consumo. Entonces, y este modelo lo tienen que ver con un modelo de largo plazo. Es decir, en el largo plazo se tiene que estar cumpliendo esto, si no pasan cosas raras en el medio. Bien, entonces, ¿cuál es el plan para hoy? El plan para hoy es ver cómo se determina la tasa de interés internacional, que es lo último que nos falta para poder cerrar el modelo. Por eso es que hablamos de países grandes cuyas decisiones tienen la capacidad de alterar la tasa de interés. Entonces, si esas decisiones tienen la capacidad de alterar la tasa de interés, la pregunta es cómo se transmiten distintos fenómenos económicos o distintos shocks en las economías entre regiones. Y acá un poco para mostrarles cómo los países se van integrando en el mundo, quienes van acumulando déficits de cuenta corriente y quienes van acumulando superávits. Acá tienen del 90 al 2018, y lo que pueden ver es, en que corro pues los estén viendo ustedes, lo que pueden ver es como del 90 al 2018 ha aumentado la integración. Es decir, hay países que son en términos netos acreedores y otros países que son más deudores en términos netos. Fíjense cómo esta posición venía creciendo hasta el año 2018, hasta el año 2008, y después de la crisis de la subprime vuelve a tener una mayor integración. Es decir, si ustedes ven esta línea roja... Sí, dale, Valentina. Profe, no entiendo qué es integración. Cuando decís integración, ¿a qué te referís? ¿A mayor apertura comercial? ¿Cómo? ¿Mayor apertura? Desde el punto de vista financiero, pensá que cuando estos son stocks y son activos externos netos de cada uno de los países. Entonces, cuando vos lo vas evaluando en el tiempo, lo que estás viendo es el déficit de cuenta corriente que van acumulando. Claro, en el caso de Estados Unidos, después de la... Claro, que ves que esta barra roja que está yendo para abajo significa que está teniendo déficits de cuenta corriente periodo a periodo. Al contrario, está pasando con los países que están en verde y azul, que están acá arriba. El principal, China, que desde el año más o menos 2000 viene acumulando superávits de cuenta corriente y viene acumulando activos externos netos. Lo mismo que Alemania y
y Holanda ahora se dice Países Bajos, y Japón. Y después hay otros países como, por ejemplo, los exportadores de petróleo, que son estas rayitas verde claro que están acá arriba. Entonces, estamos yendo a una mayor integración, cada vez hay activos externos netos en manos de unas y otras economías. Y la pregunta es si esto es un problema, no, y qué es lo que podría llegar a pasar. Entonces, una pregunta, profesor, disculpa. Dale, Mauricio. ¿Por qué se debe a que unos tengan saldos positivos y negativos? Yo imagino que Estados Unidos puede financiarse con dólares, ¿no? Sí. Lo puedo ver como una explicación para que tenga tanto saldo negativo. Pero sí, en el caso de China, o bueno, los que tienen saldo positivo, ¿por qué se da eso? Porque justamente acumula esos dólares. Ah, claro. Esto tiene que verlo como que justamente hay... El cero es como si fuera el mostrador. Entonces, la transacción que ocurre de un lado, para uno es un saldo acreedor y para el otro es un saldo deudor. Lo otro interesante es que, fíjense que las discrepancias, las estimaciones acá se están haciendo cada vez más pequeñas, con lo cual eso es bueno. Eso significa que cada vez mejoran las estimaciones de la posición de activos externas netas y el cálculo de las cuentas corrientes. Obviamente esto debería dar cero, es decir, los créditos de un país son las deudas los créditos de unos países son las deudas de los otros países, en términos netos. Bien. Entonces, esto lo vamos a ver ahora en un cachito. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a trabajar con un modelo, vamos a asumir que hay dos regiones. Entonces, y vamos a tener dos periodos. No hay gobierno y no hay inversión. Y las estructuras económicas son paralelas. Entonces, si no hay inversión y no hay gobierno, todo el producto de la economía de un país o de una región y de la otra región se tiene que agotar en el consumo de un país y en el consumo del otro país. En una situación de autarquía, el ingreso del periodo T de un país tenía que ser igual al consumo de ese país. Pero en una situación de comercio, eso no es necesario. Entonces, sustrayendo el consumo, lo que vamos a tener es que el ahorro de un país más el ahorro del otro país o de la otra región, como quieran llamarlo, tiene que ser igual a cero. Esto significa que la cuenta corriente de un país más la cuenta corriente del otro país tiene que ser igual a cero. Entonces, por ley de Walras, yo lo que sé es que si el ahorro del periodo 1 de una economía más el ahorro del periodo de la otra economía en ese mismo periodo es igual a cero, el mercado o si quieren, el ahorro del segundo periodo, yo ya lo resolví. Entonces, no me voy a preocupar por qué es lo que está pasando en el segundo periodo, porque yo, al establecer el equilibrio en el primer periodo, ya resuelvo lo que pasa en el segundo. ¿Se entiende? Bien, entonces, para ver cómo es el equilibrio en el comercio intertemporal, lo que hacemos es, tomamos el diagrama de Meltzler, vamos a tenemos una función de ahorro, que es una función de ahorro doméstico, que es esta función S, que espero que me crean que tiene pendiente positiva. Eso sería natural, ¿no? A medida que aumenta la tasa de interés, el ahorro debería ser mayor porque el premio por ahorrar el premio por postergar el consumo presente es más alto. Bien. Y supongo que tengo
una región o un país extranjero, que todo lo que tenga estrella es ese país o región extranjera, supongo que tiene otra función de ahorro que está dada por las características de esta economía, que no difiere en estructura, pero sí puede diferir en dotaciones. Entonces, si quieren, yo tengo los mismos agentes, pero la única diferencia que tengo es que tengo diferencia en las dotaciones del periodo 1 y del periodo 2 entre las dos regiones. Y eso lo que hace es que hayan dos funciones de ahorro distintas, tanto para nuestro país doméstico como para el país extranjero. Entonces, en autarquía, cuando todo el ahorro tiene que ser consumido, cuando todo el producto tiene que ser consumido dentro de la economía, en autarquía el nivel de ahorro es 0. Entonces, la tasa de interés de autarquía que resuelve el problema para una economía en autarquía es cuando la función de ahorro cuando la función de ahorro es 0. Entonces, ¿para qué tasa de interés de autarquía el ahorro es 0? Eso es lo que define la tasa de interés de autarquía. Por lo tanto, al tener yo dos economías con dos dotaciones distintas, yo puedo tener distintas tasas de autarquía. ¿Y cuál va a ser la magnitud y el signo de la cuenta corriente? Va a estar dado por la distancia entre la curva de ahorro y el cero ahorro, la situación de autarquía, y lo que tiene que suceder es que este segmento, la cuenta corriente de un país, tiene que ser la contracara de la cuenta corriente del otro país. Entonces, ambos segmentos deben ser iguales. Cuando ambos segmentos son iguales, entonces obtenemos la tasa de interés internacional, y esa tasa de interés internacional resuelve una cuenta corriente o un tamaño de cuenta corriente único para las dos regiones. Hay una pregunta, profe. Si comerciaran, viendo que se compensan, en el caso del primero, el que está a la izquierda, sí, ¿sería deficitario y el otro superavitario? Exacto. ¿Viendo bien? Lo dijiste bárbaro. Y volvemos a lo que dijimos en la clase pasada y hace un ratito. La magnitud es la misma. ¿Por qué? Porque la única forma de endeudarse que tiene la economía doméstica es obteniendo recursos del resto del mundo. ¿Y cuánto va a obtener? La misma cantidad que le dé el resto del mundo. ¿Y cuál es el ordenamiento? ¿Por qué ¿por qué nuestra economía doméstica es deficitaria y la otra superavitaria? Justamente por lo que dijimos de las ventajas comparativas. Entonces, las ventajas comparativas son las que ordenan la dirección del comercio. Como en esta economía la tasa de interés de autarquía está por encima de la tasa de interés de autarquía del resto del mundo, entonces la dirección del comercio es: yo tomo deuda, me financio en el mercado internacional de capitales porque es más barato que lo que tengo que pagar en términos domésticos. Y lo que hago es exportar el consumo futuro, que en mi caso es barato, porque yo por consumir en el presente estaría dispuesto a sacrificar una tasa RA, y lo contrario pasa en el resto del mundo, donde para consumir un poco más en el futuro, yo solamente están dispuestos a pagarme RA estrella, que es más bajito. Entonces, así es como se define la tasa de interés internacional, en este caso cuando solamente tenemos ahorro. Surge como una tasa que es el equilibrio
entre las dos tasas de autarquía. Y la dirección del comercio, que sea entre estas dos economías, surge justamente a partir de los términos de intercambio y las ventajas comparativas. Entonces, una vez que tenemos esto definido, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa cuando aumenta el ingreso del periodo 1 en nuestro país extranjero? Entonces, si aumenta el ahorro del periodo, si aumenta el ingreso en el periodo 1 en nuestro país extranjero, lo que va a suceder es, ¿qué es lo que vimos en la clase pasada? Que si yo aumento los ingresos en un periodo, entonces tengo incentivos a pasar parte de esos mayores ingresos al periodo siguiente para suavizar mi consumo. Es decir, a mí me gustaría consumir más en el periodo 1, pero también en el periodo 2. Entonces, ¿qué significa? Significa que para la misma tasa de interés, yo voy a estar dispuesto a ofrecer más cantidad de recursos. Entonces, el primer efecto es un desplazamiento de la función de ahorro hacia la derecha, como está acá perfectamente graficado. Bien. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que en autarquía, una situación de autarquía, la tasa de interés de este país extranjero sea más baja. Ahora, si es más baja, entonces nuestra economía doméstica tiene más incentivos a aumentar el consumo presente. ¿Por qué? Porque ahora la tasa de interés a la cual tiene que endeudarse es más baja. Entonces, el resultado sería que un aumento de la cuenta, un deterioro en la cuenta corriente de nuestro país doméstico y un aumento en la tasa en el nivel de ahorro de nuestro país extranjero. Entonces, como habíamos visto la clase pasada, un aumento del ingreso hace que nuestra economía quiera suavizar el consumo. Pero ahora se agrega un segundo efecto, que es, en este caso, para nuestra economía extranjera, la caída en los términos de intercambio. Fíjense que nuestra economía extranjera lo que está haciendo acá es está exportando consumo presente. Entonces, ahora, al aumentar su ingreso disponible, lo que va a suceder es que va a caer la tasa de interés. Entonces, al caer la tasa de interés, lo que va a suceder es que eso que estaba prestando, ahora lo va a prestar, pero a una tasa menor. Y acá es donde, aparecen las preguntas desde el punto de vista de bienestar, porque fíjense que esta economía estaba con un saldo superavitario en la cuenta corriente. El aumento del ingreso hace que lo quiera pasar al segundo periodo, y eso lo que hace es una caída en los términos de intercambio. Entonces aparecen dos efectos que se contraponen. Por un lado, gana plata, pero el tener la capacidad para alterar la tasa de interés internacional hace que pierda parte de esos beneficios. Y ahí la pregunta, si bien la pregunta de política, es ¿quién se beneficia del crecimiento económico? ¿Quién se beneficia de que, por ejemplo, en un periodo 2 aumenten los ingresos de una economía? Y ahí sería el país chico, ¿no? Porque tiene, claro, bueno, va a comerciar a una tasa más baja. Claro, exactamente. En este país,
que es acreedor, si aumenta la tasa de... A ver, supongamos que aumenta el precio del petróleo. Bueno, los países que... Entonces, aumenta el precio del petróleo, aumenta la cantidad de ahorro que se vuelca a la economía, y eso lo que hace es aplastar la tasa de interés. Al disminuir la tasa de interés, todos los países que estaban endeudados ahora pueden refinanciar o conseguir deuda a una tasa más baja. Eso sería el efecto. Entonces, igual, profe, perdón, también se beneficia, ¿no? El país que está creciendo, porque está suavizando su consumo en un nivel más alto, ¿no? Por el aumento del producto. Claro, Julián, es exactamente eso. La pregunta es, y si quieren adelantamos como un truquito de adelantes, la pregunta es, vos tenés dos efectos que son contrapuestos. ¿Existiría la posibilidad de que los términos de intercambio, el efecto de los términos de intercambio que es negativo, superen al efecto ingreso? Es decir, medio que prestan hasta lo que les conviene, igual, ¿o no? Los del país que mueve la tasa de interés. Entonces, si empiezan a perder, no prestan más. Claro. Bueno, está bien, pero pensá que vos tenés un shock. Entonces vos estás respondiendo al shock. Y una de las cosas que vamos a ver es que, y si quieren se los adelanto, pero buena parte de todo el problema que hay acá en este modelo es que al ser países grandes hay interdependencia. Entonces por ahí no es tanto lo que vos hacés, sino lo que pasa en la otra economía y cómo te repercute a vos. Entonces, vos tenés un shock positivo, te aumentan los ingresos y eso es buenísimo. Si la economía fuera una economía pequeña, tendría solo un efecto ingreso, por ese aumento en el ingreso del periodo 1, y no tendría ninguna alteración en la tasa de interés internacional. Pero ahora, como vuelca más recursos a la economía y tiene esa capacidad para alterar la tasa de interés, esa tasa de interés va a ser más baja y sobre todo el dinero o los recursos que preste va a obtener una rentabilidad menor. La pregunta es si esa rentabilidad menor puede más que compensar el efecto positivo del aumento en el ingreso. Bueno, eso desde el punto de vista teórico podría llegar a suceder, y se llama crecimiento empobrecedor. O sea, vos crecés, pero sos más pobre porque los términos de intercambio te juegan en contra en una magnitud mayor. En la práctica eso no se percibe, es muy difícil verlo, pero es una rareza teórica que podría llegar a estar. Después, cuando aparece la inversión, esto cambia un poco. Pero bueno. Entonces, pero que les sigo contando. ¿Quién se beneficia del crecimiento económico? Esto piénsenlo en una situación en la cual tenemos un país con déficit, un país con superávit de cuenta corriente, y tenemos un shock en el segundo periodo. Entonces, si tenemos que el país doméstico es acreedor, como en el caso que vimos recién, como el caso contrario al que vimos recién, si yo tengo un aumento del ingreso en el periodo 1, entonces se me desplaza la función de ahorro. Ese desplazamiento en la función de ahorro hace caer la tasa de interés internacional, y esa caída en la tasa de interés internacional hace que caigan mis términos de intercambio. Porque yo estoy resignando consumo presente por consumo futuro a una tasa que es más chica. El caso contrario es, ¿qué pasa si, siendo un país acreedor, aumenta mi ingreso en el periodo 2? Entonces, en ese caso, al aumentar mi ingreso en el periodo 2, yo voy a tratar de traer consumo presente al consumo
consumo futuro al consumo al presente, se va a contraer la función de ahorro, eso va a hacer que la tasa de interés internacional suba, porque ahora hay menos ahorros disponibles, y eso lo que va a hacer es que aumenten mis términos de intercambio. Entonces, acá los dos efectos van en la misma dirección. Aumenta mi ingreso, y como yo era acreedor del resto del mundo, entonces tengo un efecto positivo respecto de los términos de intercambio los cuales se están ofreciendo. Que voy a silenciar el teléfono. Ahí vamos. Bien. Entonces, yo acá les había dicho que la función de ahorro tenía esta pendiente positiva. Intuitivamente me creyeron, y es así, pero bueno, ahora hay que formalizarlo o demostrarlo. Porque, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que queremos ver ahora? Nosotros queremos ver cómo reacciona el consumo, cómo reacciona el consumo o si quieren, el perfil del consumo a lo largo del tiempo ante variaciones en la tasa de interés. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida es la ecuación de Euler, si quieren, la relación de tasa marginal de sustitución intertemporal versus relación de precios. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Nosotros de acá lo que necesitamos saber es cómo, acuérdense que cuando yo en una economía donde solamente tenía dotaciones, cuando yo resolvía el consumo del primer periodo, resolvía el consumo del segundo periodo. Entonces, la función de ahorro no es nada más que la diferencia entre el ingreso que está fijo, porque es un modelo de dotaciones, y el consumo de ese periodo. Entonces, yo lo que tengo que ver es cómo cambia el consumo del periodo 1 cuando cambia la tasa de interés. El punto de partida es el que está ahí señalado, que relacionaba la tasa marginal de sustitución intertemporal con la relación de precios. ¿Cuánto costaba pasar consumo del periodo presente al periodo futuro? Bien, entonces, lo que hacemos es, tomamos logaritmo, esto lo vamos a descomponer. Una vez que tomamos logaritmo, derivamos o diferenciamos. El logaritmo de una constante, si el de beta es 0, así que eso lo despreciamos. Pasamos los términos de un lado para el otro, entonces el diferencial del logaritmo natural de U' de C1 es positivo, el diferencial del logaritmo natural de U' de C2 es negativo, y el diferencial del logaritmo natural de 1 más R lo ponemos positivo. Entonces, dado que el diferencial del logaritmo natural de una variable es el diferencial de respecto de su nivel, lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar y nos va a quedar que el diferencial de U' de C1 va a ser U' de C2 sobre U' de C1, y lo que vamos a tener es que el diferencial de C1, si consideramos esto como C1, va a ser igual a U' de C2 sobre U' de C1 por el diferencial logaritmo natural de C1 por C1. Es decir, este C1 lo pasamos para acá. Una pregunta. Dale. ¿Por qué ahí el signo menos cuando pasás del logaritmo a diferenciar se va? ¿En la parte de la derecha? No, en realidad lo que estoy haciendo es, estoy reorganizando los signos. Fíjate que este es positivo, este es negativo. Ah, tenés razón, ahí lo vi. Bien. Entonces, repito lo que estaba ahí abajo para que se vea bien. ¿Cómo seguimos? Bueno, acá la clave es esto que está acá. Es el C1 por U segunda de C1 sobre
U' de C1, diferencial del logaritmo natural de C1. Entonces, y para C2, fíjense que pasa lo mismo. Entonces, acá hay un concepto que es clave, que es este sigma que está acá, con signo negativo, que es la inversa de esto que está acá arriba. ¿Ven el C1 por U segunda de C1 sobre U' de C1? Bueno, es la inversa de esto que está acá. Ahora, esto quiero que lo vean bien. Y yo, de ayuda, les pongo esta ecuación. Fíjense, U segunda de C2 sobre U' de C sobre C. Esto reescribámoslo así y pensemos lo siguiente, pensemos como U segunda de C, es decir, el cambio de la utilidad marginal respecto del consumo. Epa, se me fue la flecha. Lo podemos expresar como está acá arriba, como la derivada de U' de C respecto de C, ¿correcto? Bien. Y abajo dejamos igual, U' de C sobre C. Disculpe, en el numerador, en ese cociente, el denominador sería C mayúscula, ¿no? Sí, perdón, sí. Sí, esto es C mayúscula. Ok, gracias. ¿Cuál es la idea? La idea es que se fijen que acá lo que tenemos es un concepto o una suerte de elasticidad. Entonces, yo lo que estoy viendo, expresado de esta manera, es cuál es el cambio proporcional en la utilidad marginal cuando cambia el consumo. Entonces, si yo lo reorganizo, si yo lo sigo reorganizando esto, podría poner como el diferencial de U' de C sobre U' de C sobre el diferencial de C sobre C. Entonces, ahí tenemos el concepto de elasticidad al cual estamos acostumbrados. Eso es justamente esto que está acá, la inversa de este sigma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando la función de utilidad es muy cóncava, entonces eso tiende a cero. Perdón, tiende a infinito. Cuando la función de utilidad es menos cóncava, es decir, que la utilidad marginal del consumo no cae mucho cuando aumenta el consumo o cuando cae el consumo, entonces quiere decir que es más plana. Entonces, este concepto, este sigma, que es la inversa del cambio en la utilidad marginal respecto de, en términos proporcionales, respecto del cambio proporcional del consumo, lo llamamos la elasticidad de sustitución intertemporal. Entonces, este concepto lo que nos dice es cuándo un agente está dispuesto o cómo le cambia la utilidad cuando su consumo varía. Entonces, si fuera, piensen, ¿qué pasaría si la utilidad marginal cayera muy poquito o cayera nada? Es decir, que cambios en el consumo agregan muy poco a la utilidad. Entonces, este sigma tendería a infinito. Y lo contrario, ¿qué pasa cuando tenemos una utilidad más al estilo Leontief? Entonces, esta utilidad marginal va a cambiar digamos, si yo
cambio el consumo, la utilidad se cae a cero, entonces esta utilidad marginal va a tender a infinito. Entonces, este sigma se me va a hacer cero. Vamos a continuar así lo ven un poquito más claro. Entonces, supongamos que yo tengo una función que es isoelástica, es decir, que para cualquier nivel de consumo, la elasticidad de sustitución intertemporal es la misma. ¿Para qué hago? Para sacarme de encima el problema de los niveles, es decir, no estar asociando una elasticidad de sustitución intertemporal a cada uno de los niveles que yo estoy calculando. Entonces, supongamos que yo tengo una función para la cual, o tengo una función de utilidad para la cual la elasticidad de sustitución intertemporal es la misma, independientemente del tramo en el cual yo me encuentre. Bueno, en ese caso, voy a reemplazar la utilidad marginal, o esto que estaba acá, para C1 y para C2, por el valor que es 1 menos 1 sobre sigma. Y entonces lo que puedo hacer es reordenar los conceptos de tal manera que el cociente del consumo en el periodo 2 respecto del consumo en el periodo 1 va a ser igual a sigma, el diferencial del logaritmo natural de C2 sobre C1 va a ser igual a sigma por el diferencial del logaritmo natural de 1 más R. ¿Qué significa esto? Esto significa que cambios en la tasa de interés internacional van a variar la relación o el ratio de consumo del periodo 2 respecto del periodo 1 en función de la elasticidad de sustitución intertemporal. Entonces, imagínense que yo tengo preferencias o que tengo una función de utilidad del estilo Leontief, que quiero consumir independientemente de los ingresos que yo tenga, lo mismo en el periodo 1 que en el periodo 2. ¿Por qué? Porque no quiero que me varíe el consumo. Bueno, en ese caso, la elasticidad de sustitución intertemporal va a ser igual a 0, o va a tender a 0. Entonces, cualquier cambio en la tasa de interés a mí no me va a alterar el consumo, no me va a alterar el ratio de consumo del periodo 2 respecto al periodo 1. Entonces, supongamos, yo estoy en una situación acreedora, tengo preferencias a la Leontief, me aumenta la tasa de interés, entonces voy a aumentar mi ahorro, pero solamente para poder consumir la misma cantidad en el periodo 2 que en el periodo 1. Lo contrario pasaría si yo tuviera una elasticidad de sustitución intertemporal muy alta. Es decir, si a mí me diera lo mismo consumir en el periodo 2 o en el periodo 1, y este sigma fuera un valor muy, muy alto, entonces cualquier variación en la tasa de interés me haría aumentar muchísimo el consumo del periodo 2 o hacerlo caer, depende de la posición en la cual yo esté. Pero esa es la idea clave. La idea clave es cualquier variación en la tasa de interés va a afectar la relación de consumo en el periodo 1 o consumo en el periodo 2, esto es el perfil de consumo, en función de cuál sea la elasticidad de sustitución intertemporal. Cuánto a mí me cambia la utilidad cuando cambio los consumos. Bueno, y esto era lo que decía antes. Cuanto más grande el sigma, más sensible a los cambios en la tasa de interés. Esperen que voy a hacer un pequeño alto.
cómo venimos con la hora. Bah. Bien, entonces, tenemos una función isoelástica. ¿Qué es una función isoelástica? Lo que les presenté anteriormente. Cuando nosotros tenemos una función que tiene la misma elasticidad de sustitución independientemente del tramo en el cual se encuentra. Bueno, este es un caso particular que lo vamos a utilizar para hacer la parte analítica de la fórmula de función de ahorro. Entonces, tenemos U' de C, que es esto que está acá. Si yo derivo esto, la utilidad marginal, esto que está elevado se va con el denominador y me queda menos 1 sobre sigma. Y cuando yo quiero ver la curvatura de la función de utilidad, U segunda es menos 1 sobre sigma por C a la menos 1 más 1 sobre sigma. Bien. Bueno, para sigma igual a 1, la función tiende a la logarítmica. Entonces, partimos de la ecuación de Euler, suponiendo que vamos a tener esta función isoelástica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar. Nosotros, acuérdense, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es esta derivada. Queremos saber cuál es el signo del diferencial de C1 respecto de R. ¿Por qué? Porque si tenemos los ingresos fijos y nosotros vemos cómo cambia el consumo del periodo 1 cuando cambia la tasa de interés, ya resolvemos qué es lo que está pasando con el ahorro y qué es lo que está pasando con el consumo en el periodo 2. Entonces, lo que nos va a quedar es todo esto que está acá arriba, que surge, el numerador surge de diferenciar respecto a la tasa de interés, el denominador surge de diferenciar el C1. Luego hay unos trucos algebraicos que yo acá se los voy a detallar, pero por ahí convendría que los pasemos un poco rápido. Dividimos por U' de C2 respecto de C1, de C2, esto que está acá arriba, y como vamos completando para encontrar las elasticidades, o ponerlo en términos de elasticidades. Entonces, hasta acá puede ser cualquier función. ¿Qué es lo que hago yo con la función isoelástica? Acá lo que puedo aprovechar es empezar a reemplazar todas estas elasticidades por una constante. Entonces, este C2 por U segunda de C2 sobre U' de C2, lo reemplazo por 1 sobre sigma y lo mismo hago acá arriba, en el numerador. Bien, una vez que llegué a esta ecuación, lo que me va a quedar por resolver es esto que está acá abajo, que es el menos 1 sobre sigma por U segunda de C1 sobre U segunda de C2. Entonces, lo que hay que resolver es justo esta parte del término. Bien. Y entonces, lo que voy a hacer es trabajar justo en ese concepto. Bueno, previamente lo que hago es multiplicar y dividir por, multiplicar por sigma sobre beta por 1 más R. Entonces, este U segunda de C1 sobre U segunda de C2, recordando lo que habíamos dicho lo que habíamos visto en la filmina pasada, es C1 sobre C2 por a la menos 1 más 1 sobre sigma. Y esto yo lo puedo descomponer. Ahora, cuando yo lo descompongo, lo que me queda que este C1 sobre C2 a la menos 1 sobre sigma es el cociente de utilidades marginales. Y ese cociente de utilidades marginales, yo de acuerdo a la ecuación de Euler,
lo puedo reexpresar como beta por 1 más R. Entonces, esperen que esto que está acá lo reemplazo por beta sobre 1 más R, y con el beta sobre 1 más R debería irse. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que el diferencial de C1 respecto de R es igual al ingreso del primer periodo menos el consumo del primer periodo menos sigma por C2 sobre 1 más R, y todo esto sobre 1 más R más C2 sobre C1. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos saber? ¿Cuál es el signo de C1 respecto de R? Bien, ¿y qué necesitamos para saber cuál es el signo? ¿O qué signo podría tener esto? Ya habíamos dicho hace un ratito que la función de ahorro tenía pendiente positiva. Y esto negativo. Y esto debería tener pendiente negativa. Entonces, fijémonos una cosa. Todo lo que está en el denominador, el 1 más R más el cociente de consumos, es todo positivo. Entonces, el signo debería estar determinado por lo que está en el numerador. Y en el numerador, ¿qué conceptos tenemos? Tenemos el menos el sigma por C2 sobre 1 más R. Este segundo término es negativo, pero este primer término es el saldo de la cuenta corriente y podría tener signo positivo o negativo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que cómo cambia el consumo en el periodo 1 respecto de la tasa de interés va a depender del numerador. Tenemos un efecto sustitución que es justamente, está dado por la elasticidad marginal de sustitución. A medida que aumenta la tasa de interés, aumenta el incentivo a ahorrar, y ese incentivo a ahorrar hace que el consumo en el primer periodo caiga. Entonces, ese efecto sustitución está dado por este sigma por C2 sobre 1 más R. El ingreso está dado, ¿no, Augusto? ¿Cómo, Magalí? El ingreso está dado. Sí. Justamente, el ingreso está dado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como vos tenés los dos ingresos dados y lo único que estás decidiendo es cuánto consumís en el periodo 1 y en el periodo 2, al aumentar la tasa de interés, aumenta el incentivo a consumir más en el periodo 2. Y la única forma de consumir más en el periodo 2 es resignando consumo del periodo 1. Por eso es que aparece este efecto sustitución. Y la magnitud de ese efecto es el menos sigma por el consumo del periodo 2 sobre la tasa. Claro, la magnitud de ese efecto, Valentina, va a depender de cuánto a vos te afecta el efecto. El cambio en el consumo. ¿Cuánto? Pero siempre tendría que estar equilibrada la cuenta corriente, ¿o no? Bueno, es una buena pregunta, porque fíjate una cosa, fíjate que si vos tenés un déficit de cuenta corriente, los dos efectos van en la misma dirección, porque tendrías que el consumo del primer periodo sería superior al ingreso del primer periodo, y esto es negativo. Quiere decir que cuando vos sos deudor del resto del mundo y tenés un aumento en la tasa de interés, entonces tu respuesta va a ser reducir aún más reducir el consumo presente, el consumo del primer periodo. ¿Por qué? Porque tenés que pagar más en el futuro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una economía que es acreedora en el primer periodo? Bueno, ahí tenemos el efecto sustitución que estuvimos charlando, pero a ese efecto sustitución se agrega un efecto ingreso. ¿Y en qué consiste ese efecto ingreso? Ese efecto ingreso consiste en que si yo soy acreedor,
lo que voy a tratar de hacer es parte de esos mayores ingresos futuros que tengo porque aumentó la tasa de interés, traerlos al presente. ¿De qué manera? Aumentando el consumo del primer periodo. Entonces, yo en el primer periodo consumo más porque en el futuro voy a tener más ingresos producto de los intereses más altos. Y siempre, Augusto, está la idea esta, como veníamos viendo, de la suavización en el consumo, ¿no? Él va a traer de adelante, pero siempre manteniendo... Justamente. Pensá que si a vos te interesara suavizar muchísimo el consumo, entonces este efecto sustitución sería muy, muy bajito. Tendería a cero. Entonces, cuando vos recibís un poco más de plata, la repartís entre el periodo 1 y entre el periodo 2. Porque a vos lo que más te importa es consumir siempre lo mismo. Bueno, entonces tenemos esos dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, entonces, si volvemos a nuestra función de ahorro, ¿qué es lo que podemos decir? Fíjense, la función de ahorro gobernada por esta derivada. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que cerquita del punto de autarquía, esta pendiente va a ser, este término, el ingreso del primer periodo menos el consumo del primer periodo va a ser cero, o sea, en una situación de autarquía. Ahora, cuando yo me muevo de esa situación de autarquía, lo que va a primar, o lo que debería primar, debería ser el efecto sustitución. Entonces, yo lo que sé es que para valores muy pequeños o en una situación de autarquía, voy a tener una función de ahorro con pendiente positiva. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de la situación de autarquía, la tasa de interés lo que me va a hacer es, me va a aumentar el ahorro. Varias la tasa de interés van a hacer que aumente el ahorro. Pero eso no se va a dar en todo el tramo de la función de ahorro, sino que puede suceder que cuando ya los términos de intercambio sean muy altos, la tasa de interés sea muy alta, tal vez yo tenga incentivos a traer parte de esos mayores ingresos futuros que se derivan del aumento de la tasa de interés al presente. Entonces puede ser que más adelante la curva de la función de ahorro se doble un poco. Contrariamente a lo que decía Pasarela, acá el ahorro en las alturas se dobla. Pero bueno, esto es medio, cuando ya incorporamos la inversión, ya no es algo, no es algo tan claro. Bien, entonces déjenme presentar el efecto sustitución, el efecto ingreso y el efecto riqueza de una manera distinta. Entonces, reemplacemos en esta función isoelástica, en la función de Euler, lo que tenemos es que C1, la utilidad marginal de C1 es este C1 a la menos 1 sobre sigma, y la utilidad de C2 es C2 a la menos 1 sobre sigma, con lo cual podemos despejar C2, y una vez que despejamos C2, reemplazamos en la restricción presupuestaria, y cuando reemplazamos en la restricción presupuestaria, obtenemos nuestro consumo del primer periodo estrella. Y una vez que obtenemos nuestro consumo del primer periodo estrella, lo que podemos ver es el efecto sustitución y el efecto ingreso contenido acá en la relación de sigma menos 1 y sigma. Y acá el efecto sustitución y el efecto ingreso se ve porque cuando sigma es mayor a 1,
el efecto sustitución prima por sobre el efecto ingreso, y cuando sigma es menor a 1, el efecto ingreso prima por sobre el efecto sustitución. Y se agrega un tercer efecto, que es el efecto ingreso, el efecto riqueza. El efecto riqueza lo que hace es que cuanto más grande es la tasa de interés, el ingreso futuro, yo lo descuento, digamos, mi ingreso futuro va a valer menos. ¿Por qué? Porque yo lo voy a tener que descontar a una tasa más alta. Entonces, ahí lo que hacemos es descomponer el efecto de las variaciones en la tasa de interés en tres efectos. El efecto sustitución, el efecto ingreso y el efecto riqueza. Bueno, acá hice unas simulaciones, supuse que el ingreso del primer periodo era igual a 100, el segundo igual a 100, y el beta del factor de descuento era 0,9, y me pregunté, bueno, ¿qué pasaba cuando yo iba cambiando la tasa de interés? ¿Qué pasaba con el consumo cuando iba cambiando la tasa de interés para cada uno de los valores de sigma? Entonces, fíjense que cuando el valor de sigma es muy alto, es decir, fíjense este sigma igual a 5, aumentos en la tasa de interés lo que hace es que el consumo vaya cayendo y vaya bajando, justamente aprovechando esta mayor riqueza producto de la tasa de interés. El consumo del periodo 1, ¿no? Sí, consumo del periodo 1. Es decir, cuanto más elástica es mi sustitución intertemporal, aumentos en la tasa de interés, yo trato de aprovecharlos al máximo, sacrificando suavidad en el consumo. Y ese sería el efecto sustitución. Claro, acá prima el efecto sustitución. Cuando sigma es inferior a 1, fíjense este celestito, yo tengo una relación positiva. Aumentos en la tasa de interés me hacen aumentar el consumo del periodo 1. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer esta gente es de repartir su consumo en el periodo 1 y en el periodo 2. Es decir, acá se hace muy, muy fuerte la necesidad de tener un consumo estable. Entonces, si quieren el efecto sustitución y el efecto ingreso, lo pueden pensar como dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la posibilidad de tener mayores ingresos y mayores consumos, ese es el efecto ingreso. Por el otro lado, el efecto sustitución, la de tener variaciones o alteraciones en el consumo. Entonces, quiero tener un consumo estable, pero también quiero tener mayores ingresos. ¿Cómo compatibilizo esas dos cosas? Surge justamente esa elasticidad de sustitución intertemporal y su relación con la tasa de interés. Bien. ¿Qué es lo que estaba pasando en el mundo? Y este era un problema hasta el año 2008, que se conocía como los desbalances globales. Se venía viendo que el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, fíjense que acá estamos hablando de cuenta corriente y no de posición de activos externos netos. Entonces, estamos viendo ahora las derivadas de la diapositiva que vimos al inicio. Entonces, fíjense cómo en el caso de Estados Unidos se venía agravando el déficit de cuenta corriente y ese déficit estaba compensado por los superávits de los países exportadores de petróleo, China, Alemania, Holanda, Japón. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿esto es sostenible? ¿No es sostenible? En algún punto hay que elegirlo. ¿De qué depende? Y sobre esto se elaboraron varias teorías. Una de las, bueno, acá fíjense quiénes son los países más endeudados y quiénes son los países acreedores del resto del mundo.
hasta el año 2006, buena parte del déficit de cuenta corriente en términos mundiales estaba dado por Estados Unidos, España, Reino Unido, y los países acreedores, China, Alemania y Japón, bueno, y Arabia Saudita, ¿no? Después de la crisis de la subprime, eso se atenúa o se reduce un poco, pero siguen siendo más o menos los mismos países. ¿Cuál era la explicación? Y ahora quiero ir por el lado del ahorro y el consumo. Tiene un punto de política interesante. Del año 95 al 2005, el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos pasó de 1,5 a 6%. Y la pregunta es, ¿ese déficit se debió a factores externos o a factores internos? ¿Por qué estaba ahorrando poco la economía americana? Una de las hipótesis más interesantes en ese sentido, por lo menos para aplicarlo acá en esto que estamos viendo, es la hipótesis del saving glut. Es decir, y esta hipótesis es muy interesante porque quien la propuso fue Ben Bernanke, que fue el chairman de la Reserva Federal de Estados Unidos durante un tiempo antes de Janet Yellen. ¿Qué es lo que decía? ¿Cuál era la hipótesis? La hipótesis decía, no, el problema no es que Estados Unidos se está ahorrando poco, sino que el resto del mundo está ahorrando mucho, demasiado, está volcando muchos ahorros en la economía, y esos ahorros en la economía los está absorbiendo la economía americana. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, después de la crisis del año 97-98 del sudeste de Asia, esos países empezaron a acumular gran cantidad de reservas. Entonces, acumular reservas es generar superávit de cuenta corriente. ¿En qué acumulaban? Como había preguntado Robert, en buena parte en bonos del Tesoro americano, en dólares. Entonces, están acumulando deuda americana. En segundo lugar, China, por ejemplo, estaba teniendo un crecimiento exportador, estaba creciendo a partir de sus exportaciones. Entonces, este crecimiento impulsado por las exportaciones hacía lo mismo, registrar superávits de cuenta corriente. En Europa lo que está sucediendo es que la población está envejeciendo mucho. Entonces, al estar envejeciendo y la población activa tener que financiar una tasa o una población cada vez más vieja, porque también cae la natalidad, entonces necesitan más ahorro durante el periodo de actividad económica para después utilizarlo cuando se retiran o son jubilados o pasivos. Y en cuarto lugar aparece el precio de las exportaciones, que es al bajar la tasa de interés, todos los commodities empiezan a subir su precio, y entonces al tener precios más altos, los países exportadores de commodities, en particular de petróleo, estaban teniendo fuertes ahorros o fuertes ingresos que ahorraban, y entonces hacían que esos ahorros se volcaran al mercado internacional. Entonces, fíjense cómo la propuesta era, o el punto es, que hacía Bernanke es, el problema de falta de ahorro de Estados Unidos no puede ser explicado por Estados Unidos, sino que está explicado por un exceso de ahorro internacional. Entonces, y el punto interesante acá es que si yo quiero corregir
la tasa, si yo quiero corregir la cuenta corriente, tal vez no lo pueda hacer, porque va a depender de qué es lo que haga el resto del mundo. Y la segunda hipótesis, que es la de factores internos, la de hecho en casa, lo que después del 2001, después del 95 al 2005, una de las cosas que pasó fue que la economía americana no tuvo el crecimiento esperado en función de lo que fue la revolución tecnológica de Internet y demás, que se experimentó a partir del 95, y tuvo su auge en el 2000 con la crisis de las .com, y como que se generó como que el crecimiento no fue el crecimiento esperado. Entonces, como los ingresos a futuro de la economía americana no iban a ser tan importantes, hubo una ralentización de estos, perdón, eso es del 2005 en adelante. Del 95 al 2005 estaba la expectativa de que estos ingresos, de que toda la revolución de Internet y demás en Estados Unidos iba a hacer crecer el producto mucho más. Entonces no había tanta necesidad de ahorro presente porque los ingresos en el futuro iban a ser mucho mayor. Eso después se da vuelta. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo? Bueno, voy a tratar de acelerar un poquito. Antes me voy a tomar un mate porque no puedo hablar. Bueno, entonces, hasta ahí vimos la parte de consumo. Ahora vamos a ver a qué es lo que pasa con, ahorro y consumo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con producción. Volvemos a nuestra economía. Volvemos a tener dos economías que son idénticas en términos de estructura. Tenemos una función de producción que depende del stock de capital y de un componente que vamos a llamar A, que es, si quieren, un factor de productividad. Entonces, lo que vamos a tener es que el consumo del periodo 2, esto lo resolvemos igual que resolvimos el problema anterior. Ahora lo único que tenemos que hacer es, cuando nosotros veamos la ecuación de Euler, lo único que vamos a tener es que en lugar de tener un ingreso que está fijo, vamos a tener un ingreso que depende del consumo. Perdón, un ingreso que depende del stock de capital y por ende de la inversión. Entonces, cuando hacemos U' de C1, tenemos que volver a hacer toda la derivada del diferencial de C1 respecto de R y diferenciar. Ahora, cuando diferenciamos, tenemos que diferenciar respecto del consumo, que es lo que tenemos acá, del consumo del primer periodo, que es lo que tenemos acá abajo, que no va a cambiar nada, y tenemos que diferenciar respecto de la tasa de interés, que en principio cambiaría un poco porque yo ahora, cuando derive el ingreso, voy a derivar el ingreso depende de la inversión y la inversión depende de la tasa de interés, pero cuando yo separo y agrupo, el diferencial de la tasa de interés, del ingreso, perdón, el diferencial de la inversión respecto de la tasa de interés, y agrupo, me va a quedar que me va a quedar multiplicado ese efecto por la condición de primer orden de la inversión respecto de la tasa de interés. Entonces, cuando esta economía decide
lo mismo que teníamos en la clase pasada, cuando esta economía decide cuánto cuánto invertir en el periodo presente y cuánto invertir y cuánto, pasar al periodo siguiente a través del mercado de créditos internacional, lo que hace es igualar la productividad marginal del capital a la tasa de interés internacional. Lo hace esta economía y lo hace la economía extranjera. Entonces, esa es la ecuación que tenemos acá. La condición de primer orden es siempre igual a 0. Entonces, lo que me está diciendo es que los cambios en el consumo respecto de la tasa de interés en equilibrio no van es como si fuera una economía de dotaciones. ¿Por qué? Porque se cumple el teorema del envolvente, donde yo no considero o no tengo que tener en cuenta las variaciones de la inversión respecto de la tasa de interés, porque la economía ajusta de manera óptima. ¿Y cómo? Entonces, ahora, fíjense, lo que nos resta ver es hacer el mismo ejercicio respecto de cómo cambia la inversión cuando cambia la tasa de interés. Entonces, diferenciamos la condición de primer orden y lo que vamos a obtener es que la derivada de la inversión en el periodo 1 respecto a la tasa de interés es 1 sobre A2, que es la productividad marginal la productividad del capital en el periodo 2, multiplicada por F segunda del stock de capital en el periodo 2, que es K1 más I1. Y nosotros sabemos que la productividad marginal del capital es decreciente. Por lo tanto, F segunda va a ser siempre negativa. Quiere decir que la inversión, independientemente en el tramo en el cual nos encontremos, cuando aumente la tasa de interés, va a caer. Entonces, si nosotros teníamos el equilibrio teníamos la oferta de ahorros que tiene una pendiente positiva, ahora vamos a tener una inversión con una pendiente negativa. Entonces, misma situación, la tasa de interés internacional se va a resolver como la distancia horizontal entre la función de ahorro y la función de inversión de las dos economías. Estos segmentos tienen que ser iguales. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se transmite un shock de una economía a la otra? Y lo primero que nos podemos preguntar es ¿qué pasa? Imagínense si ustedes están en Estados Unidos en la década, o como dijimos, del 95 al 2005, hay una revolución en Internet donde pensamos que los ingresos a futuro van a ser muy superiores a los presentes. Bueno, lo que va a suceder es que va a aumentar la impaciencia de esta economía por consumir más, porque no tiene sentido esperar a consumir en el futuro. Entonces, lo que va a hacer esta economía es, para una tasa de interés dada, va a ahorrar mucho menos. Entonces, va a contraer su función de ahorro. Al contraer su función de ahorro, el déficit de cuenta corriente va a aumentar. Ahora, al aumentar el déficit de cuenta corriente y exceder el superávit de cuenta corriente de nuestro país vecino, lo que va a terminar sucediendo es que la tasa de interés internacional va a tener que subir para igualar el dinero que está demandando la economía doméstica con la oferta de recursos que está haciendo el país extranjero. Entonces, la tasa de interés internacional va a tener que subir hasta que el segmento
ahorro menos inversión sea igual al ahorro menos inversión del país extranjero. ¿Cuál es la implicancia de política de esto? Es que yo tengo un shock en una economía y ese shock se transmite a la otra economía. Entonces, un aumento en la impaciencia de un país me termina generando un efecto en la otra economía. Y acá se produce un fenómeno de interdependencia. Y eso es lo interesante de analizar o de ver cómo cualquier política que yo decida, cualquier decisión de política económica que yo tome, tengo que tener en cuenta esta interrelación. Una pregunta, profe. ¿Puedes volver a repetir el movimiento de la impaciencia, ¿no? Del ahorro para... Claro. Para, a ver. ¿Cómo se mueve la tasa? Eso es lo que no me quedó muy claro. Claro, vos pensá que estás partiendo de una situación... a ver. Ahí estamos en equilibrio. Entonces, si aumenta la impaciencia y yo quiero consumir más hoy porque mi futuro vale menos, o si querés porque en el futuro no voy a estar, me dicen que, no sé, ahora con la guerra está bastante difícil, digo, capaz que no existimos. Entonces, bueno, me consumo todo ahora. Listo, entonces yo lo que tengo que hacer, lo que va a suceder es que va a haber una contracción de la oferta, una contracción del ahorro. Yo voy a ahorrar menos. Para una tasa de interés dada, poner la tasa R dada, yo decido ahorrar menos. Ahora, cuando yo decido ahorrar menos, que quiero más recursos, se los tengo que pedir al país extranjero. Pero el país extranjero, para ese nivel de tasa de interés, no tiene más recursos que ofrecer. Entonces, la forma que tengo de incorporar más recursos a la economía es pagando una tasa de interés más alta. Ahora, al pagar esa tasa de interés más alta, lo que termina sucediendo es que en el otro país aumenta el ahorro y cae la inversión. Eso es lo que termina pasando. Entonces, digamos, aumentó tu impaciencia, pero tu impaciencia lo que hizo fue reducir la inversión del país extranjero y aumentar su ahorro. O sea, yo estoy del lado, ¿no? Izquierdo. Sí. Soy el país que quiere consumir más, ¿no? Como vos decís, quiero ahorrar menos. Sí. Entonces necesito los recursos del país de la derecha. Claro, exactamente. Pero para hacerte Pero más la tasa recursos, de interés la tengo que subir, claro. Para hacerte más recursos los tenés que pagar. Es decir, ¿cómo haces para tentar? Estamos en un déficit de cuenta corriente. Claro. Ahora sí, ahí va. Y ahí, digamos... Dale. Perdón, hola. Y ahí, no, dale. Digamos, cae la inversión, porque siempre que aumenta la tasa de interés va a caer la inversión, en el país vecino, digo. Ay, para que no sé quién... Ah, Carolina. Sí. ¿Me repetís la pregunta? Digo que en el país vecino cae la inversión y aumenta el ahorro, porque siempre que aumenta la tasa de interés cae la inversión, ¿es por eso? Claro, porque justamente, fíjate que cuando nosotros teníamos un país pequeño, eso no lo veíamos, pero acá lo que está pasando es que estas decisiones que cuando teníamos un país pequeño,
tus decisiones, tus cambios en la impaciencia, no generaban cambios en la tasa de interés. Ahora lo que está sucediendo es que cambios en tu impaciencia están generando cambios en la tasa de interés, y eso lo que está haciendo es, te está afectando o te está cambiando los niveles de inversión y de ahorro en el otro país. O sea, en tu país y en el otro país. Bien, en la práctica no se ve. ¿Cómo en la práctica no se ve? Digamos, que suba tanto la tasa de interés internacional de equilibrio. Y digamos que, a ver, ese es en el mundo actual, digo yo, ¿no? En el mundo. A ver, es un buen punto, es una de las hojas que se estaba tratando, que se quería explicar. Incluso, claro, hay gente que habla de una nueva economía o de un nuevo arreglo, justamente por eso, porque las tasas están muy bajas, como extremadamente bajas. Que yo en el 97, 98, cuando la inflación de Estados Unidos estaba subiendo, Alan Greenspan lo que hacía era ajustar la tasa de interés, y la tasa de interés estaba en 7 puntos, llegó a 7,5 puntos, un montonazo. Hoy, nada, es 1,5 puntos. Y la pregunta es eso, ¿qué es lo que está pasando? La hipótesis tal vez la hipótesis de Bernanke sea una buena hipótesis, donde por ahí hay como un exceso de ahorro, que lo que hace es que te tira la tasa de interés abajo. Otra pregunta, otra cosa que podría estar pasando para que caiga esa tasa de interés es, bueno, y si en realidad hay una contracción de la inversión, eso también podría ser que a nivel agregado la inversión en Estados Unidos y en el resto del mundo se vaya contrayendo. ¿Por qué? Porque no se espera, porque la población envejece y vamos a hacer todo más o menos lo mismo y el producto no va a crecer tanto, o porque las expectativas pasadas de crecimiento no van a ser tales, entonces puede ser que la inversión se contraiga, y esa contracción en la inversión haga caer la tasa de interés. Son hipótesis a estudiar. Pero bueno, acá nuevamente los segmentos tienen que ser iguales. Para que sean iguales los segmentos, tiene que ajustar la inversión y el ahorro del país doméstico y del país extranjero. Entonces, ahora vemos cómo cambios o shocks en una economía vía la tasa de interés afectan a la otra economía. Y vamos al segundo caso, más divertido por ahí, es el aumento en la productividad del país doméstico. Entonces, imagínense que por algún motivo aumenta la productividad de un país. Entonces, vamos a tener dos efectos. El primer efecto, respecto del ahorro, es que si yo sé que mis ingresos en el futuro van a ser más altos, yo voy a tener incentivos a parte de esos ingresos futuros, traerlos al presente. ¿Por qué? Porque mi objetivo es suavizar el consumo. Entonces, para la tasa de interés relevante, yo voy a ofrecer una menor cantidad de dinero. O sea, mi ahorro va a ser menor. Tengo un desplazamiento, una contracción hacia la izquierda de la función de ahorro. Ahora bien, ese es un efecto. El segundo efecto es que si mi productividad del periodo futuro, del siguiente periodo, va a ser mayor, yo voy a tener más incentivos a invertir. Porque el capital puesto en mi economía va a ser más productivo. Entonces, para una determinada tasa de interés, yo debería tener un desplazamiento hacia afuera
de la función de inversión. Y nuevamente, voy a tener un nuevo equilibrio de autarquía y la tasa de interés internacional va a tener que subir. Entonces, en este caso, termina siendo medio incierto el efecto, porque ¿cómo va a ser cómo va a terminar siendo la cuenta corriente? Va a depender de las elasticidades, perdón, de las formas funcionales de la inversión y del ahorro, de cómo se vayan, cuál sea la pendiente que tengan. Pero lo que sí sabemos es que la tasa de interés internacional va a subir y que la relación de inversión-ahorro, o si quieren el ratio de inversión-ahorro del otro país, va a caer. Entonces, esto es si quieren, el caso de la economía americana, cuando yo les conté del 95 al 2005, todo ese momento en el cual había el boom de las tecnologías, internet y demás. Bueno, la expectativa de que los ingresos futuros iban a ser más grandes, entonces, ¿para qué ahorrar tanto? Y además había que invertir en esa tecnología y en ese sector. Entonces, había que tomar plata prestada del resto del mundo. La pregunta o la hipótesis o un poco lo que nos decía Magalí es, bueno, ok, pero todo eso después, para acá, la tasa de interés fue cayendo. Entonces, eso no puede ser un buen argumento. Bueno, la respuesta es que, bueno, una de las cosas que puede haber pasado es que esas inversiones después no rindieron esos frutos esperados, entonces a futuro la inversión se volvió a contraer y el ahorro empezó a subir. Pregunta, Augusto. Dale. Acá lo importante es la suavización, bueno, como vimos, suavizar el consumo y no el saldo de la cuenta corriente. Claro, justamente el saldo de la cuenta corriente. Puede estar en déficit o puede estar. Claro, justamente eso lo tenés que pensar como una respuesta a lo anterior. Pensalo como si fuera un síntoma de otra cosa. Es decir, cuando yo estoy viendo un déficit o un superávit de cuenta corriente, eso me está refiriendo a dos cosas. A cómo la economía está perfilando sus consumos respecto de sus ingresos a lo largo del tiempo y de cómo está perfilando sus inversiones respecto a las posibilidades que tenga a futuro. Claro, como una condición necesaria. Claro, y después, ¿qué es lo que está pasando en el resto del mundo también? Porque otra de las cosas que puede llegar a estar pasando, por ejemplo, vos me decías, mira, la tasa de interés está muy baja. Bueno, pero por ahí no es que en Estados Unidos, a ver, si bien este efecto estaría empujando la tasa de interés para arriba, vos no sabés qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Por ahí, después de la crisis del sudeste de Asia, y, no sé, problemas de crecimiento en todo el sudeste, o los países exportadores de petróleo, qué sé yo, por ahí no tenían muchas oportunidades de inversión, y eso hace que esta I estrella se te contraiga. Entonces, esa contracción
te compensa el desplazamiento de la inversión hacia afuera en Estados Unidos. Entonces, y volvemos sobre el punto. Fíjense que por ahí vos querés buscar las explicaciones de los fenómenos de la cuenta corriente en un país y en realidad ese fenómeno está explicado por lo que está pasando en el resto del mundo. No es muy certero y depende de los movimientos en la función de ahorro y de inversión. De donde vos exactamente. Y esa es la idea de interdependencia y por eso es que estamos viendo cuáles son, cómo se canalizan los shocks. Bueno, del 2006 al 2014, una de las cosas que pasó fue el estancamiento secular, entonces bajo crecimiento de la población y bajo progreso tecnológico respecto del esperado. Esto hizo que aumentara el ahorro y que se redujera la inversión. La segunda hipótesis es la de Saving-Glad. China empezó a crecer con su demanda doméstica, entonces empezó a reducir su ahorro y empezó a hacer una menor acumulación de reservas y hubo una caída en lo que fue el precio del petróleo, sobre todo después del 2008. Entonces, cuando ven la cuenta corriente en los periodos del 2008 en adelante, eso que nosotros habíamos presentado como un potencial problema en cómo se iba a cerrar, se termina cerrando de los dos lados, porque en China empieza a crecer lo que es la demanda doméstica y deja de tantas reservas, y en Estados Unidos porque deja de crecer tanto y empieza a ahorrar un poco más, y las inversiones dejan de ser tan productivas porque la población envejece, se hace más vieja y entonces los ingresos a futuro van a ser menores, no van a ser tan grandes como los esperados. Bueno, estas son cosas que se esperan para del 2018 en adelante, pero ya pasó. En conclusión, y con esto estaríamos prácticamente cerrando. ¿Cómo se determina la tasa de interés internacional? Era lo que vimos hoy, que era lo que nos faltaba para completar nuestro modelo de enfoque intertemporal de la cuenta corriente. Hay que igualar el saldo de la cuenta corriente de una economía con el saldo de la cuenta corriente de otra. Para esto necesitamos saber cómo se construye la función de ahorro. Vimos cómo cambios en la tasa de interés cambian la decisión de consumo y con esto la decisión de ahorro. Vimos que hay efectos ingresos y efectos sustitución, es decir, cambios en la tasa de interés hacen que nuestros agentes decidan sacrificar suavidad en el consumo por tener mayores ingresos, pero eso tiene un punto, tiene un límite, que es el efecto ingreso, que es que nuestro agente va a querer igualar el consumo de un periodo y el otro. Vimos cómo se construía la curva de inversión y a partir de la construcción de la curva de oferta y la curva de inversión, vimos cómo se transmiten los shocks entre las distintas regiones a través de la tasa de interés. Entonces, como conclusión final, o el mensaje de política, o la pregunta que ustedes deberían hacerse es si se puede corregir un desequilibrio de manera unilateral. Es decir, yo tengo un problema o veo un déficit de cuenta corriente y la pregunta es si yo lo puedo corregir o no. Si requiere solamente de que Estados Unidos acomode eso o requiere de una coordinación global. Una pregunta.
Ahí estoy pensando la respuesta a esa pregunta. Diría que depende del tamaño del país con todo lo que vimos. Exacto. O sea, si es un país chico, puede hacerlo unilateralmente porque no afecta. Exactamente. Y si es un país grande, no. Tiene que justamente los problemas que tiene, fíjate lo que fue la crisis de la subprime, después lo van a ver con Jorge, pero reclamaba una coordinación internacional. Claro. Porque vos, por ahí uno tomaba una decisión de política, pero si en Europa o en Asia no actuaban de manera coordinada, no tenía sentido. Bueno, y acá les dejo la tapa de la referencia, que es el capítulo de Osfe y Rogoff, para que lo vayan viendo. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya acá terminamos. Bárbaro. Bueno. Augusto, ¿van a subir las clases grabadas? Sí. La idea era subirlas. No pudimos por esta cuestión que no nos puse. Yo no pude acceder con los permisos, pero sí, la idea es subirlas. Bien. Y otra cosa, mañana quién viene? ¿Pablo? Mañana estaba en el cronograma. Esperen que. Pero ¿ya lo cargaron al cronograma? No vi. Ya no, porque lo tenía que corregir, había dicho cargar. Para ver si me lo pasaron por WhatsApp. Esperen. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Pues tengo abierto 72 hojas. A ver, download. Calendario. Hoy es 25. Mañana, Pablo de la Vega. El hijo del zorro. Bueno, perdón, fíjense, nada más. Sí. ¿El horario? ¿Va a ser 10:30? Acá figura de 10 a 12:30. ¿De 10? Ok. Igual, ahora si quieren le escribo a Pablo para confirmar eso. Y que... Y seguro lo pongan después del AU. Aclaren el horario. Dale. Bueno, muchas gracias. Buen fin de... chicos, nos vemos. Gracias. Cualquier cosa me escriben al correo. Gracias. Adiós. Recording.